Rubén Trepiquio, secretario de Salud de Florencio Varela. Vamos a tocar distintos temas. Primero vamos a ir por los centros de hisopado, lo colapsado que están. ¿Quién se tiene que ir a hisopar? ¿Quién se tiene que quedar en su casa? ¿Quién tiene que aguardar? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Vivian? Mirá, la verdad que sí, hay una cantidad de gente que ha superado la expectativa de la cantidad de gente que se quiere hisopar. Eso genera por momentos, muchos momentos de tensión en los centros, porque nos encontramos de acuerdo al momento del día, vieron que tenemos distintos horarios, pero ya la gente va desde muy temprano casi como haciendo la cola como para hisoparse. Entonces se generan situaciones a veces de tensión, pero bueno, está pasando en todo el país, está pasando en todo el mundo, que la gente quiere hisoparse. Es la indicación que hay desde el Ministerio de Salud de la Nación y de provincia, que testear mucho más para alcanzar un diagnóstico temprano, digamos. Pero bueno, la pregunta tiene que ver un poco también quién tiene que acercarse al centro de hisopado. Bueno, lo que nosotros planteamos es que, como dicen bien los protocolos, las personas que tienen síntomas y que que son casos de contacto estrecho, que así se llaman, aquellas personas que han estado en un lugar cerrado, sin ventilación, sin el tapaboca bien colocado, o han permanecido compartiendo los dos sin tapaboca, o en situaciones que lo hacen de contacto estrecho con más de 15 minutos de exposición, lo que deben hacer es aislarse si son asintomáticos. Es decir, no es necesario hacer un hisopado. O sea, las personas que están de contacto estrecho no se tienen que hacer hisopado, y aquellas que presentan síntomas, teniendo en cuenta que son contacto estrecho de un caso positivo, esa persona tampoco necesita hisoparse, porque se diagnostica por lo que es el nexo epidemiológico. Es decir, que en esas dos formas no habría que hisoparse. ¿Quiénes se tienen que hisopar? Y las personas que tienen síntomas que no pueden, de alguna manera, determinar con quién estuvieron o que no tienen lo que se llama el contacto estrecho de caso positivo o caso inicial, digamos, ¿no? El caso cero. Entonces, en ese caso, tendremos que hisoparlo para diagnosticar. Pero lo importante de esto es ver qué hacemos con el hisopado después, porque todas las pruebas diagnósticas que uno utilice en medicina tienen que ver para tomar decisiones. Entonces, cuando uno utiliza una prueba diagnóstica y después no se toma la conducta que está prevista, a veces es como que no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Si una persona se hisopa y da positivo, sabemos que tiene que quedarse aislado, de acuerdo a si está vacunado o no, la cantidad de tiempo que sea necesario, de acuerdo a si tiene comorbilidades o no, hay que seguirlo más de cerca, pero las personas que salen negativas muchas veces no toman la conducta del aislamiento como corresponde. Entonces, esas personas están sintomáticas, por eso fueron hisopadas, y siguen haciendo su vida normal porque total el hisopado le dio negativo. Y eso es un error, porque las personas que dan negativas, puede ser que en el momento que se hace el hisopado no se alcanzó a tener la cantidad de virus en el rescate que se hace con el hisopo necesario para que ese hisopo, para que esa prueba dé positiva. Entonces, esa persona que hay que decirle, si los síntomas se acrecientan mucho más, se tiene que quedar aislada. Y si los síntomas se acrecentaran mucho más y uno tiene dudas diagnósticas, se podría volver a repensar el tema del hisopado en posterior para confirmar o no. Pero no está pasando eso. La gente se va a hisopar, ustedes saben bien, a veces obtiene el negativo y es como que ese negativo es un pase libre para seguir haciendo su vida normal, ¿no? Un poco como que se van a hisopar buscando el negativo para seguir andando en la calle y que en algún momento les dé positivo. Claro, sí, en realidad este es un virus que en esta variable, en esta cepa que es la Omicron, que se está viendo en todo el mundo y que en Argentina también está, bueno, se está viendo un crecimiento tan importante que se considera que, aunque no se haga la secuenciación genómica del virus, uno supone que por el comportamiento que tiene a nivel poblacional, estamos en presencia de esa variante. Pero también estamos en presencia seguramente de otra variante, que es la Delta, que todavía no se terminó de ir. Entonces, ahí lo más importante es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el contagio, porque el aumento abrupto de cantidad de casos puede hacer que el sistema empiece a resentirse o por lo menos a estar inquieto, como nos pasa ahora con los centros de hisopado, pero también nos puede pasar en breve con las camas, cuando necesiten esos pacientes que tienen muchos factores de riesgo. No sabemos tampoco cómo va a ser el comportamiento de Omicron, aunque todos estamos viendo que el comportamiento parece ser bastante más leve
Y cuando te dicen que la tasa de letalidad es muy baja, sí, es muy baja en esta cantidad de casos, pero cuando aumenten tanto los casos, la cantidad de número absoluto va a aumentar. Entonces digo, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, pase sanitario. Sí. El pase sanitario es una estrategia que se implementó hace poco, se implementó en muchos países, el Green Pass que tenían en otros países, bueno, acá se llama pase sanitario, que tiene que ver con la presentación de los dos, por lo menos 2 dosis de vacuna, con 14 días desde la última dosis hasta el momento que se solicita el pase. Lo deben solicitar todas las instituciones que organicen eventos, que organizan jornadas, todo lo que congrega gente. Las mismas instituciones gubernamentales también tienen que pedirlo. Solamente se tiene que presentar el carnet de vacunación en el cartón o se puede presentar alguna de las aplicaciones que están vigentes que demuestre que uno tiene las 2 vacunas y eso le brindaría a las personas mayores de 13 años el pase sanitario desde ir a un recital, ir a un local a comer, a un restaurante o un cine o lo que sea, o ir a hacer un trámite a una entidad como un banco, el municipio o alguna entidad pública. También el personal de salud, el personal en general, que tiene atención al público, debe también tener el pase sanitario al día, ¿no? Ayer casualmente hablando con un abogado, el abogado me decía que uno no le puede exigir la vacunación o el pase sanitario a los empleados. Sí, no está dentro de lo que es lo reglamentado, lo laboral, para que uno le exija. La vacuna todavía es una vacuna optativa, pero sí uno puede disponer de decir, bueno, che, yo no quiero estar en contacto. Yo digo, quienes pensamos que la vacuna ha sido el determinante de que la pandemia cambie su rumbo y que disminuyan los casos graves y disminuya también la mortalidad, tenemos que tener en cuenta que la vacuna sirve para eso. Por lo tanto, uno tiene que recomendar a compañeros de trabajo que no tienen la vacuna que se vacunen, porque el riesgo que corren es mucho mayor. Hoy se sabe que el 80% de las personas que están internadas en terapia no están vacunadas. Entonces, digo, ahí es el punto que uno tiene que recomendarlo. Ahora, la obligación, es cierto, desde lo laboral no hay algo que lo obligue, pero sí desde los lugares públicos que tienen, o privados, digamos, que son públicos, pero son privados en el acceso, las personas pueden tener la determinación de que aquí entran las personas que tengan el pase sanitario. Va a ser fiscalizado por provincia y municipio, ¿no? No, aparte, yo soy una convencida de lo siguiente, ¿no? O sea, respeto las libertades individuales, pero creo que cuando tu libertad individual de elegir, o sea, si vos tenés cáncer y no te querés hacer la quimio, es tu problema. Ahora, si vos no te vacunás, me podés afectar a mí. Entonces ahí, ¿hasta dónde está el...? Ahí cambia un poco cuando las cuestiones son más colectivas que individuales. Lo individual está establecido hasta que uno pueda decidir en la autonomía que tienen los pacientes, según la ley del paciente, uno tiene autonomía de querer hacer o no un tratamiento. Eso está bien y es así. El punto está cuando se pone en riesgo a otros, a partir de lo que uno no quiere hacer. Entonces ahí hay una cuestión más dilemática, pero bueno, va a llevar un tiempo y se va a adaptar. Yo creo que en algún momento la vacuna va a terminar siendo obligatoria. Esto ya se viene hablando en distintos lugares, no somos nosotros quienes tienen que disponer de eso, pero por lo que uno viene escuchando creo que va a terminar siendo vacuna de calendario. Rubén, que nos salimos un poquito del coronavirus, del Omicron, Delta, dengue. Sí, el tema dengue es un tema que no tiene que ser olvidado. Digo, es un tema que, recuerden cuando empezó el tema de coronavirus, al inicio estábamos hablando de dengue. Sí. Y es más, muchos pensábamos que era más importante hablar de dengue que coronavirus y después hasta se llegó a hablar de COVID-dengue, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy parecida. Entonces, en zonas que son endémicas de dengue, en zonas donde tenemos altas temperaturas, en zonas donde tenemos cría de mosquitos, sabemos que va a haber, porque todavía no todos han terminado de limpiar su fondo de las casas y bueno, es natural que tengamos dengue. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento y una pesquisa rápida de saber que esta sintomatología también se puede corresponder a dengue y por lo tanto también a algunos pacientes que son puntuales hay que pedirle también la serología para dengue.
Concientizar. Sí, ¿por qué? Porque también es una cuestión de punto de vista colectivo. Cuando uno piensa en dengue, no lo piensa de lo individual. Porque si uno, supongamos que uno limpia, vivimos todos en la misma cuadra, teniendo en cuenta que un mosquito que es de hábitos peridomiciliarios, que se manifiesta a 200 metros a la redonda desde el lugar donde se cría, por más que uno limpie bien su fondo, si nuestros vecinos no limpian el suyo, es muy probable que también nos veamos afectados. Entonces, es una cuestión más de conciencia colectiva, de limpiar los fondos de las casas, de limpiar los lugares donde quedan con agua con floreros. Bueno, esa conducta tiene que ser más comunitaria. No alcanza con el sistema de salud. El sistema de salud puede informar, puede detectar a tiempo, puede diagnosticar, puede tratar al paciente que tenga esta patología, pero el énfasis hay que ponerlo en la prevención, y esa prevención es de índole comunitaria. La prevención, cuidarnos el uno al otro, y para cerrar, volviendo al tema del virus, del coronavirus, del COVID-19, COVID-20 o COVID-21, porque ya el Omicron creo que no es más COVID-19, vamos a fijar bien quién tiene que ir a hisoparse, cortito. Bueno, para hisoparse tienen que ir las personas que sean sintomáticas y que no tengan un contacto estrecho positivo, que lo sepan de antemano que es un contacto estrecho positivo. No tienen que ir las personas que son asintomáticas, por más que tengan un contacto estrecho positivo, porque esas personas tienen que quedarse aisladas hasta esperar 5 días. Si aparecen los síntomas, se van a dar de alta automáticamente y tienen que estar 5 días más con los resguardos de colocación muy buena del barbijo, estar en ambientes aireados y generando espacios, digamos, que sean aceptables para estar en estas condiciones. Digo, lo que no tienen que hacer es ir todo el mundo por las dudas. Algunos se van a hisopar para ver si me voy de vacaciones. No, es una forma que tenga que ver, porque si uno está bien, no tiene que acercarse a un centro de hisopado. Muchísimas gracias y a cuidarnos un poco entre todos, ¿no? Es la idea. La verdad que de la pandemia, como siempre dijimos, salimos entre todos. Esto no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Y por favor, como nos pide nuestro intendente, salgamos a vacunar, sigamos vacunando, porque ese es el eje de cuidado de la pandemia. El hisopado no cura ni previene. El hisopado es un método diagnóstico. Lo que cura es el tratamiento, si lo hubiera, y lo que previene, y se sabe muy bien, es la vacunación. Nosotros estamos teniendo ahora 7 puestos de vacunación, tenemos más de 820.000 dosis aplicadas, más de 400.000 dosis de primera dosis, más de 340.000 dosis de segunda dosis. Es decir, es un número muy importante y estamos teniendo estrategias comunitarias. Ahora estamos, esto nos pedía el otro día el intendente, que salgamos a vacunar, aparte de que tenemos que hisopar, salgamos a vacunar. Bueno, estamos esta semana en 3 centros, en 3 plazas, una tarea que venimos laburando también con organizaciones como las instituciones, ¿no?, a través de las secretarías institucionales, y venimos generando que en una plaza congregamos todas las instituciones del barrio con difusión previa, y ayer vacunamos en la Carolina 2, en la plaza de Carolina 2, ahí en la calle Azurduy, y 300 personas fueron a vacunarse. Entonces digo, esto es muy importante. Mañana estamos en Malvinas y el viernes en San Eduardo. Después yo te voy a pasar la info para que la puedan subir. Pero bueno, el objetivo nuestro es salir a vacunar. Vacunar y vacunar, porque esa es la estrategia. Las pandemias se terminan con vacunación, porque no hay otra forma. No se va a terminar de otra manera. Muchísimas gracias, Rubén. A vos.